Directos oyentes, buenos días. En el vídeo de hoy voy a continuar examinando los principios de la lógica nomológica y concretamente voy a estudiar la segunda regla de inferencia, la regla de equivalencia. Tienen ustedes ante su pantalla los 14 principios de la lógica nomológica, que son primero reglas de inferencia, 3, la regla AINT, ad impossibile nemo tenetur, que ya estudiamos, la segunda, la regla de equivalencia, que es la que vamos a estudiar hoy, y la tercera, la regla de permisión, que veremos la semana que viene. Luego vienen dos axiomas cuyos contenidos son normas, axiomas normativos, el principio de subalternación y el principio del bien común. Y el tercer bloque, lo que tienen abajo, también son axiomas, pero sus contenidos no son normas, sino implicaciones normativas, que van del 6 al 14. Pero les pido que hagan un esfuerzo para fijarse en el 7 y en el 8. El 7 MPI-O y el 8 MPI-A. MPI quiere decir modus ponens implicativo y para la obligación y modus ponens implicativo para la licitud. Esa quiere decir autorizado lícito. Pero posiblemente para la terminología que suelen utilizar los juristas más que los lógicos, sería preferible llamar a esos dos principios los principios de consecuencia jurídica. El 7 lo que nos dice es que cuando es obligatorio que A implique B, o sea que en la medida en que se realice A, también se realice B, cuando eso es obligatorio, la licitud de A solo se da en tanto en cuanto se dé B. Equivalentemente, esto podría formularse de otro modo. En la medida en que es obligatorio que A implique B, solo se realiza A en la medida en que sea obligatorio B. En la medida en que sea obligatorio que el supuesto de hecho A implique la consecuencia jurídica B, únicamente se da el supuesto de hecho A en la medida en que se dé la obligación de B. Y el 8 nos dice exactamente lo mismo, pero en vez de para la obligación, para la licitud. Nos dice que en la medida en que es lícito que A implique B, solo se da la obligación de A en la medida en que se esté dando B. O lo que es lo mismo, podría hacer la demostración, pero la voy a omitir. En la medida en que sea lícito que A implique B, solo sucede A en la medida en que también sea lícito que B. Bueno, pues estos principios de modus ponens, de óntico, para la obligación, para la licitud o de consecuencia jurídica, van a ser muy importantes, como ahora vamos a ver. Pasamos ahora a la segunda diapositiva, donde tenemos el rótulo en rojo, alternativas a la regla de equivalencia. Y ustedes ven separados por líneas horizontales 3 bloques. Primero, el bloque de la regla en sí, seguido de que está en azul, seguido de un axioma de equivalencia que está en verde. Segundo bloque, alternativas inválidas, que son dos axiomas normativos que podrían tentarnos, y que a mí me han tentado, he considerado la posibilidad de abrazar el uno o el otro, porque tienen su atractivo, tienen razones a favor. Y el tercer bloque, que nos dice por qué son inválidas esas alternativas que podrían tentarnos, pues son inválidas porque se seguiría una consecuencia que es el principio de Hammurabi. H1, H2, H3, H4 en naranja. Bueno, empiezo por arriba, por la regla de equivalencia. Lo que nos dice es que cuando es una verdad necesaria que A y B sean equivalentes,
Podemos inferir de ahí que la obligatoriedad de A es equivalente a la obligatoriedad de B. ¿Qué quiere decir que sea una verdad necesaria la equivalencia entre A y B? Quiere decir que en todos los mundos posibles, en tanto en cuanto se realice A, se realiza B. Y en tanto en cuanto se realice B, se realiza A. Ahora bien, alguien puede pensar que esa equivalencia, que se refiere al grado de realización, lo que nos está diciendo la premisa es que A y B se realizan en la misma medida, la misma entre sí, la misma uno que otro, en todos los mundos posibles, podría no acarrear la mismidad del hecho. Podría haber dos hechos distintos que se dieran exactamente en la misma medida el uno que el otro en todos los mundos posibles y sin embargo fueran diversos, por ejemplo, conceptualmente diversos. Bueno, esto es evidentemente concebible. El motivo por el cual, a mi juicio, esa objeción es errónea es que en la realidad solo hay existencia. En esta realidad, en este mundo posible y en cualquier otro. Lo único que existe es la existencia en diversos grados. Esto es uno de los postulados del gradualismo. El gradualismo dice que los existires, los entes, existen en diversos grados, pero dice algo más, y es que un ente no es otra cosa que un grado de existencia. No un grado de existencia en este mundo en particular, pero un grado de existencia que sea igual que otro en todos los mundos. Entonces, ese otro no es otro, ese presunto otro no es realmente otro, sino que es él mismo. En la realidad solo hay existencia. Porque si hubiera algo sobreañadido a la existencia, sería suyo inexistente, y lo inexistente añadido a la existencia no le agregaría nada. Bueno, esta es una tesis de la filosofía ontofántica, un sistema de metafísica que yo elaboré y defendí en mi libro El ente y su ser, publicado por la Universidad de León en el año 1984, o sea, hace ya 40 años, y que con modificaciones, porque el paso del tiempo no es en balde, pero en lo esencial sigo adherido a ello. Bueno, pues según esa concepción, dos estados de cosas que en la misma medida el uno que el otro se realicen en todos los mundos posibles, como son idénticos, tan obligatorio es el uno como el otro. La obligatoriedad del uno equivale a la obligatoriedad del otro. Notemos que esto sería defendible incluso si no postuláramos la metafísica ontofántica y creyéramos que dos hechos pueden ser diversos, pueden ser genuinamente dos, aunque equivalgan en su grado de realización en todos los mundos. Bueno, pues aún así podríamos sostener que esa equivalencia cuantitativa en todos los mundos acarrea la equivalencia cuantitativa de las respectivas obligaciones. Esta regla de equivalencia, que es la segunda regla de la lógica nomológica, al igual que la primera regla que estudiamos la semana pasada, también es aceptada por la lógica deóntica estándar. La lógica deóntica estándar va más lejos. Nos dice que cuando necesariamente A implique B, podemos inferir que la obligación de A implica la obligación de B. Es decir, que si en vez de la flecha que apunta en ambas direcciones, derecha e izquierda, tuviéramos en el primer renglón, el que está en azul, tuviéramos una flecha únicamente hacia la derecha, una flecha unidireccional, pues en la premisa valdría también en la conclusión. Esto no es así en la lógica nomológica. En la lógica nomológica, para inferir que la obligación de A implica la obligación de B, no basta con que A necesariamente implique B. Hace falta que A y B sean necesariamente equivalentes entre sí.
Ahora paso al segundo renglón, el que está en verde, y que nos dice algo más fuerte. Es una afirmación, no es una regla de inferencia, sino que es una afirmación. Y nos dice que en la medida en que A y B sean necesariamente equivalentes, en esa medida, sendas obligaciones también son equivalentes. En la medida en que sea una verdad necesaria, que A implica B y B implica A, en esa medida la obligación de A implica la de B y la de B implica la de A. ¿En qué difiere esto? Bueno, pues que el axioma es más fuerte que la regla de equivalencia. Si postulamos el axioma, nos es muy fácil derivar, aplicando la lógica sentencial. En mi caso es la lógica gradualista, no es la lógica clásica, pero para el efecto eso importa poco. Aplicando la lógica de primer orden, la lógica sentencial, si postulamos el axioma, derivamos la regla de inferencia. Pero no es verdad lo inverso. De la regla de inferencia, de lo que está en azul, no se sigue la vigencia, la validez lógica del axioma de equivalencia. Reelaborando hoy la lógica nomológica, yo prefiero comprometerme con el axioma de equivalencia, que es más fuerte, por motivos que tienen que ver con la génesis de la formulación de la lógica nomológica, porque la lógica nomológica no vino de golpe, sino que fue producto de una evolución, una reflexión crítica a partir de un cuestionamiento radical de la lógica deóntica estándar desde los años 93, 94, por ahí, 94 es yo creo el año del viraje, que se fue acentuando en años posteriores, 95, 96, pero todavía hasta llegar a la formulación de la lógica nomológica, tal como está en el libro Visión lógica del derecho, de 2017, pues hubo todo un largo recorrido, una etapa intermedia en que yo la llamé lógica jurisdiccional, pero no sonaba muy bien. Finalmente preferí esta denominación de lógica nomológica. Y con el cambio de denominación hubo también un cambio, una modificación de la axiomática, una reelaboración, un añadidos tentativos y reformulaciones. En general un incremento, porque en su versión, he hablado de la primera de 1994-95, era muy pobre, tenía todavía un potencial lógico inferencial insuficiente. Para huir de las catástrofes a las que conducía la lógica deóntica estándar, había sacrificado demasiadas cosas. Y algunos de esos sacrificios se compensaron reelaborando los axiomas de manera cuidadosa, de manera que no se vuelva a incurrir en los desastres de la lógica deóntica estándar, pero al mismo tiempo no se debilite demasiado la capacidad de la lógica nomológica como instrumento idóneo para el razonamiento normativo. Bueno, pues esa génesis, que no voy a explicar aquí, es la que brindaría un porqué de la opción a la hora de formular la lógica nomológica en el libro Visión lógica del derecho. Yo he optado por el primer renglón, digamos, comprometerme a lo menos, que es la regla de equivalencia. Pero hecha la reflexión y el estudio, pienso que podemos comprometernos a lo más, que es el principio, el axioma de equivalencia. La equivalencia necesaria entre dos hechos implica la equivalencia entre la obligatoriedad del uno y la obligatoriedad del otro. Y por supuesto, de ahí derivamos facilísimamente entre la licitud del uno y la licitud del otro. O sea, cuando son necesariamente equivalentes, decir que el uno es lícito equivale a decir que lo es el otro. Y decir que el uno es obligatorio equivale a decir
que lo es el otro. Decir que no es lícito el uno equivale a decir que no es lícito el otro, y decir que no es obligatorio el uno equivale a decir que no es obligatorio el otro. Ahora pasamos al segundo bloque, que son las alternativas inválidas. ¿Por qué una en verde y otra en carmesí o marrón? ¿Por qué son atractivas? Bueno, primero por un principio, o por un canon, mejor dicho, metodológico, al cual yo me atengo, que es que siempre que resulte posible hay que postular un axioma y no una mera regla de inferencia, cuando del axioma pueda derivarse la regla de inferencia, y que siempre que sea posible hay que preferir un axioma que exprese una norma antes que un axioma que exprese una implicación normativa. ¿Por qué? Bueno, el motivo es de filosofía jurídica y lo resumo diciendo que en la teoría del derecho natural aditivo, el justnaturalismo aditivo que yo profeso, las únicas normas de derecho natural incondicionadas, no incondicionales, sino incondicionadas, es decir, que no deben nada a hechos, son aquellas que son axiomas de la propia lógica nomológica. Como veíamos al principio, pues son dos. En la lógica nomológica actual son dos, que son en la de subalternación, es obligatorio que el obligatorio sea lícito, y la de realización del bien común, es obligatorio que se realice el bien común. Si pudiéramos agregar más normas, en vez de implicaciones normativas, sería un enriquecimiento, porque la implicación normativa siempre está bajo sospecha de haber sido ideada ad hoc para obtener ciertos resultados, mientras que la norma que se postula es porque tiene un atractivo en sí misma. Y estas alternativas inválidas, la que está en verde nos dice es obligatorio que dos hechos necesariamente equivalentes sean tales que la obligación del uno implique la realización del otro, es el primero, el que está en verde, y el que está en marrón nos dice es lícito que en la medida en que dos hechos sean necesariamente equivalentes, uno de ellos solo se realice en la medida en que el otro sea obligatorio. Curiosamente, de cualquiera de estos dos axiomas se sigue el axioma de equivalencia, o sea, el segundo renglón del primer bloque. Pero entre sí no se deducen el uno del otro. O sea que podemos postular cualquiera de los dos o ambos, independientemente el uno del otro. Confieso que ambos axiomas normativos o presuntos axiomas me han tentado fuertemente y los he estado considerando seriamente. Y he considerado qué razones poner a favor y cuáles en contra. A favor, el que tienen una plausibilidad en sí misma. Es obligatorio que cuando A y B sean equivalentes, solo sea obligatorio A en la medida en que se realice B. ¿Qué se va a seguir de ahí? De la primera de esas alternativas, y pasamos al tercer bloque, se sigue H1 y H2. Y de la segunda alternativa, la que está en marrón, se sigue H3 y H4. Estos cuatro enunciados, H1, H2, H3 y H4, yo los he llamado principio de Hammurabi. El código de Hammurabi de hace 38 siglos contiene, como muchos otros códigos, un mandato de segundo orden, que dice que mando que mis mandamientos se cumplan. Bueno, pues esto podríamos traducirlo. El bueno de Hammurabi no conocía la lógica, pero aunque los babilonios son nuestros antepasados y a ellos debemos descubrimientos científicos y matemáticos,
de los cuales que siguen estando en el fondo de nuestra civilización, y muchas otras cosas, entre otras el derecho. Pero esta reformulación, evidentemente, ya no es atribuible para nada a Hammurabi. Y H1 lo que nos dice es obligatorio que en la medida en que una conducta sea obligatoria, se cumpla. Bueno, pues esto puede parecer totalmente obvio. Tiene un aire de obviedad. Lo mismo H2. Es obligatorio que solo se realice una conducta en la medida en que sea lícita. Bueno, como no, claro, es obligatorio no hacer nada que sea ilícito. Por tanto, eso parece que es obligatorio que en la medida en que alguien realice una conducta, esta sea obligatoria y no la realice más allá de, esta sea lícita, no la realice más allá de lo que, de la frontera de la licitud. Un poco distintos son H3 y H4. H3 nos dice que es lícito no hacer nada más que lo obligatorio. El ordenamiento normativo impone unas conductas y no impone otras. Bueno, pues parece que es lícito ceñirse a lo obligatorio y no hacer nada que no sea obligatorio. Es decir, ¿por qué no actúas así? Porque nada en el ordenamiento jurídico me obliga a actuar así. Parece muy legítimo. Y H4, que es equivalente, nos dice que es lícito actuar, hacer cuanto sea lícito en la medida en que lo sea. Y sin embargo, estas cuatro enunciados, H1, H2, H3, H4, a pesar de la apariencia, no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Porque una cosa es el grado de obligación y otra el grado de realización. Puede ser altamente obligatorio que A, pero no ser obligatorio que A se realice altamente. O, con otras palabras, puede ser obligatorio en un grado muy elevado que se realice una conducta, pero no ser obligatorio que esa conducta se realice en un grado muy elevado. Al revés, por ejemplo, es obligatorio comportarse con honestidad. Es obligatorio que los contratos se concuerden de buena fe, que el contratante actúe de buena fe. Esto es muy, muy, muy obligatorio. Pero no es tan obligatorio que sea una fe, que actúe con una fe óptima o buenísima. No, le es muy obligatorio porque lo que se le pide es poco. Es extremadamente obligatorio actuar de buena fe porque la buena fe que se está exigiendo no es una buena fe grandísima, muy, muy, muy buena fe, sino algo de buena fe, un mínimo de buena fe. Bueno, pues precisamente porque el contenido es poco exigente, la exigencia, la vinculatividad de la obligación es mayor. Y esa diferencia se da también en la licitud. Que sea altísimamente lícito realizar una conducta no implica que sea lícito realizar esa conducta en altísimo grado. Y que sea lícito realizar la conducta en altísimo grado no implica que sea altísimamente lícito realizar la conducta. Sin embargo, ¿qué nos dice H1? Que es obligatorio que en toda la medida en que sea obligatorio que A, se realice A. O sea, que es obligatorio que si es extremadamente preceptivo actuar de buena fe, se actúe extremadamente de buena fe. La H2 nos dice que que es obligatorio que si se realiza una acción en un grado elevado, la licitud de esa acción también se esté dando en un grado elevado. Sin embargo, al revés, puede ser lícito con algún grado de licitud, pero bajo, y sin embargo la acción realizarse en mayor grado. H2 prohibiría una situación así. Y lo mismo, consideraciones similares podemos hacer con H3 y H4. El atractivo del principio de Hammurabi en cualquiera de sus
4 enunciados es que no distingue el grado en que un estado de cosas viene afectado por una cualidad deóntica, sea la obligación, sea la licitud, y el grado de realización de ese hecho, de esa conducta. Es la falta de el no tener en cuenta la gradualidad. En la lógica deóntica estándar, sin embargo, que no tiene en cuenta los grados, para nada, los desconoce, se desarrolla sobre la base de la lógica binaria, todo o nada, y sin embargo, el principio de Hammurabi no es aceptado porque el principio de Hammurabi implicaría, y tampoco lo que está en el segundo bloque es aceptado, porque de ahí se va a seguir que un operador deóntico caiga bajo el alcance de otro operador deóntico. Y la lógica deóntica estándar no acepta eso, no acepta que la licitud de una conducta pueda ser obligatoria o pueda ser lícita, o que la obligatoriedad de una conducta pueda ser obligatoria o lícita. Héctor Neri Castañeda, el difunto gran filósofo y lógico deóntico guatemalteco, presentó un argumento en contra de que la licitud pueda caer bajo el alcance de la propia licitud o de la obligación, o que la obligación pueda caer bajo el alcance de la propia obligación o de la licitud, o sea, las afectaciones deónticas de segundo orden. Otros lógicos deónticos no han presentado argumento ninguno, o por lo menos en la medida en que, por ejemplo, Alchurrón y Buliguín han presentado implícitamente uno, al considerar que el operador de obligatoriedad es un mandamiento, equivale a decir es obligatorio A por parte de la autoridad, equivale a decir ordeno que A. Pero claro, ordenar que uno mismo ordene, me ordeno ordenar tal conducta, pues plantea un problema, porque el mandar parece irreflexivo, parece cuestionable que alguien pueda mandarse a sí mismo. Bueno, pero en fin, en general la lógica deóntica estándar no acepta el principio de Hammurabi, en la lógica nomológica tampoco, por tanto todo lo que hay en el tercer bloque se rechaza, todo lo que hay en el segundo bloque se rechaza, y nos quedamos con lo del primer bloque, los dos primeros renglones de esta diapositiva, el azul y el verde. Y como ya les he dicho, yo en una futura reelaboración o nueva presentación de la lógica nomológica voy a optar por el verde, por el axioma de equivalencia. Bueno, pues nada más por hoy, y seguimos en la próxima semana con la tercera y última regla de inferencia de la lógica nomológica.